Buenas tardes, público en general. En esta oportunidad vamos a dar el primer tema de anatomía que corresponde a sistema óseo en la Academia Online Grizzly Perú. El curso va a estar dado por mi persona, Miguel Bernilla Vilches. Sistema óseo y articulaciones. Para empezar, primero nosotros tenemos que saber la definición de lo que vendría a ser en este caso el sistema óseo. Pues el sistema óseo es un conjunto completo por los 206 huesos y aparte de los huesos tiene que estar conformado por los ligamentos y las articulaciones. Dentro de lo que es el sistema óseo tenemos también que tener en claro que es un tejido conectivo especializado y va a representar el 18% del peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Si es que una persona tiene un peso de 60 kilogramos, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema óseo va a conformar el 18%, es decir, 18 sobre 100 de 60. Aplicando matemáticas básicas, elimina un 0, eliminamos un 0, mitad 5, mitad 9, 9 por 6, 54 y 54 entre 5 nos va a dar un resultado de 11,8 por lo menos, ¿ya? Dentro de las características principales tenemos que saber que es un sistema compuesto por escasas células, abundante sustancia intracelular, es resistente a la tensión y está tanto vascularizado e inervado. Lo que más importa en este caso van a ser las funciones del sistema óseo. Dentro de la principal función del sistema óseo, como bien saben, ya sirve como un soporte, es decir, va a servir como sostén y soporte. Protección también, ¿por qué? Porque va a proteger algunos órganos importantes, como por ejemplo, se va a encargar de proteger al cerebro, se va a encargar de proteger también al corazón. La función de locomoción, ¿qué quiere decir locomoción? Movimiento, pero va a ser un movimiento pasivo, porque el movimiento activo lo va a encargar o lo va a ser realizado por el sistema muscular. Se encarga también de realizar la hematopoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos, y esto va a estar dado en la médula ósea roja. También va a almacenar energía y esto se va a realizar en la médula ósea amarilla y también la homeostasis mineral junto con el calcio para poder darle fuerza a los huesos. También vamos a abordar nosotros lo que es la matriz ósea. Tenemos dos tipos de matrices óseas, la matriz ósea orgánica y la matriz ósea inorgánica. En este caso, la matriz ósea orgánica está formado por el 30% de la matriz ósea, mientras que la matriz ósea inorgánica representa el 70% de esta matriz ósea. Lo que nos importa aquí es la proteína en la matriz ósea orgánica. La proteína más abundante que va a recalcar aquí es el colágeno, mientras que en la inorgánica vamos a encontrar aquí a una sal común denominada el fosfato de calcio. Esta es una de las grandes diferencias entre la matriz ósea orgánica y la matriz ósea inorgánica, que la matriz ósea orgánica va a presentar una proteína. ¿Y cuál es la proteína? El colágeno. Mientras que la matriz ósea inorgánica, una sal. ¿Cuál vendría a ser la sal? El fosfato de calcio. Aparte de ello, la matriz ósea orgánica va a presentar glucosas, aminoglucanos y también vamos a encontrar glucoproteínas. Y entre la matriz ósea inorgánica se van a encontrar los cristales de hidroxiapatita y el carbonato de calcio. Dentro de las células principales del sistema óseo, nosotros vamos a encontrar dos principales células, las células osteogénicas y también vamos a tener los osteoclastos. Estas son las dos principales células del sistema óseo. Las células osteogénicas también son llamadas osteoprogenitoras. Van a ser consideradas células madres del tejido óseo y estas células osteogénicas u osteoprogenitoras van a dar origen ¿a quién? Van a dar origen al osteoblasto. Estos osteoblastos son llamados células jóvenes. Los osteoblastos van a contener una enzima. Pregunta de examen. ¿Qué enzima contienen los osteoblastos? La enzima fosfatasa alcalina. Estos osteoblastos se encargan de ¿qué? De dar la formación del hueso.
Y al madurar, estos osteoblastos van a originar a los osteocitos. Y estos osteocitos son las células maduras, las células representativas del tejido óseo. Célula representativa del tejido óseo, osteocito. Y van a derivar, como ya habíamos mencionado, de los osteoblastos. Y por último tenemos al osteoclasto. El osteoclasto son las células grandes y multinucleadas del sistema óseo. Derivan de los monocitos. Estos osteoclastos son los que van a destruir al hueso. Por lo tanto, por esa función de destruir al hueso, se les va a denominar que van a ser los macrófagos del sistema óseo. Macrófagos del sistema óseo, osteoclasto. Macrófagos del sistema óseo son los osteoclastos. Por lo tanto, la función principal que realizaría vendría a ser en este caso la resorción ósea. Resorción ósea, destrucción del hueso. Destrucción del hueso, osteoclasto. Entonces las diferencias tendríamos que la osteogénica, que sería la célula madre, los osteoblastos son células jóvenes, osteocitos células maduras y osteoclastos son células grandes. Y no olvidemos que se encargan de realizar la destrucción del hueso. Dentro de lo que es la regulación del calcio, nosotros tenemos que tener en claro este término, calcemia. ¿Y qué quiere decir calcemia? Calcemia son los niveles de calcio que van a existir en la sangre. ¿Y cuál es lo normal de calcio que tiene que existir en la sangre? Entre 9 a 11 miligramos por decilitro. Para ello van a actuar dos hormonas, la paratormona o también llamada paratiroidea, y también tenemos a la hormona calcitonina. La paratormona, ¿qué se va a encargar? ¿Cuál es la función principal de la paratormona? Va a estimular a los osteoclastos y como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, estos osteoclastos se encargan de realizar la reabsorción ósea. ¿Y qué quiere decir reabsorción ósea? Destrucción del hueso. Como podemos observar aquí, tenemos a un dibujo en donde, ¿qué está haciendo? Destruyendo el hueso, ¿verdad? Por lo tanto, al destruir el hueso, se va a producir más calcio en la sangre. Por lo tanto, ¿cómo se le va a llamar ese proceso? Hipercalcemia. Y la hipercalcemia es el exceso de calcio en sangre. Es decir, cuando ya pasan el nivel de 11 miligramos por decilitro. Si decimos que tenemos 12 miligramos por decilitro, entonces estamos hablando de una hipercalcemia que está regulado ¿por quién? Por la paratormona. Continuando con la siguiente, habíamos dicho la calcitonina. Dentro de lo que es la calcitonina, a diferencia de la paratormona, esta va a estimular a los osteoblastos. Pero también hay que tener en cuenta que esta calcitonina va a inhibir la acción de los osteoclastos, disminuyendo así la resorción ósea. Es decir, miren, en la paratormona aumentaba, la calcitonina disminuye, por lo tanto, si es que disminuye, estamos hablando nosotros de una hipocalcemia. Y al hablar de una hipocalcemia, ¿qué quiere decir? Los niveles bajos de calcio en sangre. Es decir, tiene que bajar de 9 miligramos por decilitro. Dentro de la clasificación microscópica vamos a encontrar dos tipos de tejido, el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Lo principal que tenemos que saber o tener en cuenta en esto es la unidad. La unidad del tejido óseo esponjoso son las llamadas trabéculas. Y la unidad del tejido óseo compacto va a ser el osteón u osteona. Y juntos van a formar lo que es el sistema de Haber. Por lo tanto, una de las diferencias principales es que la unidad del tejido óseo esponjoso vendrían a ser las espículas o también llamadas trabéculas. ¿Qué es lo que va a contener este tejido óseo esponjoso? Va a contener a la médula ósea roja. ¿Y qué va a contener el tejido óseo compacto? A la médula ósea amarilla. ¿Y cuál era la función de la médula ósea roja? La hematopoiesis, es decir, la formación de sangre. ¿Dónde se va a ubicar este tejido óseo esponjoso? En la parte de lo que es la epífisis del hueso, mientras que el tejido óseo compacto en la parte de la diáfisis del hueso.
Dentro de lo que son las membranas óseas vamos a encontrar al periósteo y al endosteo. El periósteo está formado por tejido conectivo denso regular. El endosteo tejido conectivo laxo. Ahora sí viene lo importante, las funciones. Pregunta de examen, ¿qué parte del hueso se encarga de nutrir y de darle el crecimiento en grosor? Aquí tenemos pues al periósteo, función, nutrición y crecimiento en grosor. ¿Con quién se relaciona? Con el periósteo. Periósteo también otra de las funciones viene a ser la sensibilidad y la reparación en este caso del hueso, y también no olvidemos que se va a encargar de insertar a los ligamentos, mientras que en el endosteo pues este va a revestir el canal medular, las trabéculas y los conductos también de Havers y de Bowman. Dentro de la parte de osificación tenemos dos tipos, la intramembranosa y también tenemos la osificación endocondral. La osificación intramembranosa es también llamada osificación directa, mientras que la endocondral, osificación indirecta. Es decir, solo aquí se van a dar dos procesos para llegar a formar el hueso. Primero, va a empezar a darse desde la parte del mesénquima. La parte del mesénquimo, la parte mesenquimal, mediante un proceso va a llegar a darse la formación del hueso. Mientras que en la endocondral tenemos tres procesos. Primero, formación del mesénquima. Luego, tiene que pasar por el molde para que así se forme el cartílago. Y por último, cuando ya está dado el cartílago, se da la formación del hueso. Dentro de lo que es la clasificación de huesos, vamos a encontrar cuatro tipos de huesos: huesos largos, huesos planos, huesos cortos y huesos irregulares. Dentro de los huesos largos vamos a encontrar al húmero, al cúbito, radio, fémur, tibia, peroné, metacarpos, metatarsos, y también encontramos a las falanges. Dentro de los huesos planos vamos a encontrar por aquí a este huesito llamado también esternón. Todo este hueso es el esternón. Brindándole las partes del esternón, tenemos esta parte, se le va a llamar cuerpo del esternón. Tenemos por aquí el cuerpo del esternón. Luego también tenemos esta parte que se le va a llamar mango o también llamado manubrio. Mango o manubrio. Por aquí no se puede notar bien, pero si es que trazamos algo, trazamos por aquí, vamos a encontrar un ángulo. ¿Y cómo se le va a llamar a este ángulo del esternón? Este es llamado ángulo, pero ángulo de Lowis. Ángulo de Lowis. Si es que les preguntaran en su examen dónde queda el ángulo de Lowis, en el esternón. Y por lo tanto, aquí no debemos olvidar la parte de la apófisis. Esta es llamada apófisis sigfoides. ¿Y qué función cumple la apófisis sigfoides? Simplemente esta apófisis sigfoides se va a cerrar dentro de los 40 o 45 años de edad. Eso es lo único que tienen que saber con respecto al hueso esternón, que tiene mango manubrio, el cuerpo, la apófisis sigfoides y el ángulo de Lowis. También vamos a encontrar dentro de los huesos planos los huesos del cráneo, como por ejemplo el hueso del cráneo, el occipital, parietal, temporal. También tenemos a las costillas y al coxal. Dentro de los huesos cortos tenemos a los huesos del carpo y vamos a encontrar a los huesos del tarso. Por último, los huesos irregulares. Lo más importante aquí son las vértebras. Si es que les preguntaran en su examen, las vértebras, ¿qué tipo de huesos son? Huesos irregulares. También vamos a encontrar al coxal o ilíaco. No olvidemos que este coxal o ilíaco también puede ser considerado un hueso plano. No hay que olvidar eso. Y también vamos a encontrar al calcáneo. Pero como ya lo recalqué, el más importante aquí serían las vértebras. Un hueso de tipo irregular.
dentro de los huesos sesamoideos vamos a encontrar a la rótula o patela. ¿Dónde se va a encontrar esto? En la rodilla. Aquí tenemos el huesito sesamoideo. Esta parte es la llamada rótula o patela, que se encuentra en la rodilla. Es un hueso de tipo sesamoideo. Aquí tenemos, miren, un hueso largo, el húmero. Hueso largo, como hemos mencionado, aquí está el húmero, sería un huesito largo. Hueso plano, como pueden observar aquí, el esternón, ya se explicó en la diapositiva anterior, que tiene un mango manubrio, el cuerpo del esternón, el ángulo de Lewis y la apófisis sigmoides. También vamos a encontrar al coxis y también vamos a encontrar a las vértebras como un hueso irregular. Dentro de lo que es ya para entrar en sí a hablar el esqueleto o el esqueleto humano, vamos a hablar primero la distribución ósea. La distribución ósea va a estar dada por un esqueleto axial y también tenemos un esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a estar conformado por 80 huesos y cuyas partes empezamos desde aquí. Empezamos con la región de ¿quién? La región de la cabeza. Y la región de la cabeza está dado por el cráneo, que va a presentar 8 huesos, y está dada por la cara, que va a presentar 14 huesos. En la parte del cuello vamos a encontrar nosotros al huesito hioides. También no olvidemos que dentro de la cabeza vamos a encontrar a los huesecillos del oído medio. Por lo tanto, encontramos al martillo, al yunque y al estribo. El estribo también se le va a conocer con el nombre de estapedio, estribo o estapedio. Serían 6 huesos. Luego tenemos los huesos de la columna vertebral. Tenemos 7 cervicales, 12 dorsales o también llamadas torácicas, 5 lumbares, una sacra y un coxígeo. Por último tenemos en la parte del tórax, tenemos por aquí, podemos ubicar al esternón, un solo huesito, y las costillas, que son 12 pares. Por lo tanto, si son 12 pares, 12 por 2, 24, más 1, 25. Ahí están los 25 huesos del tórax. No vayan a sumar 12 más 1, 13, porque me da 25. Ya les estoy explicando, si son 12 pares, 12 por 2, 24, más 1 del esternón, me dan los 25 huesos de la parte de la región del tórax. Sumando todo ello, obtenemos a los huesos del esqueleto axial. Y en la parte del esqueleto apendicular lo vamos a dividir en la parte de los miembros superiores y tenemos a los miembros inferiores por aquí. Miembros superiores y miembros inferiores. En los miembros superiores vamos a hablar de la cintura escapular, es decir, ¿quién? El hombro. ¿Y qué huesos vamos a encontrar en el hombro? A la clavícula y también vamos a encontrar nosotros a la escápula. Conforman 2 huesos de la cintura escapular. También vamos a encontrar dentro de las extremidades superiores, empezando con el brazo. ¿Y qué hueso vamos a encontrar en el brazo? Al famoso húmero. Al hueso húmero se encuentra en la parte del brazo. En la parte del antebrazo encontramos 2 huesitos, el cúbito y encontramos también al radio. Aquí están los 2 huesos, cúbito y radio. En la parte de la mano encontramos al carpo, vamos a encontrar al metacarpo, vamos a encontrar a las falanges. ¿Cuántos huesos del carpo encontramos? 8 huesos. En el metacarpo tenemos 5 y las falanges, que son 14. En la parte, ahora sí, empezando con los miembros inferiores, vamos a encontrar a la cintura pélvica. Dentro de la cintura pélvica, ¿qué huesito vamos a encontrar? El coxal, un solo hueso. En el muslo, el hueso más grande del cuerpo humano, ¿quién está? El fémur. Encontramos al fémur. La rodilla, como ya habíamos mencionado, que está la rótula o patela, que sería un hueso sesamoideo. Rótula o patela. En la pierna, la parte de la pierna, como podemos observar acá, tenemos a la tibia y también vamos a encontrar a la fíbula o también llamada peroné. Peroné o fíbula. Y en el pie tenemos 7 del tarso, 5 del metatarso y tenemos las 14 falanges. Sumando todo ello, encontramos a los 126 huesos. Empezando con lo que es el esqueleto axial, vamos
hablar sobre los huesos de la cabeza. Dentro de los huesos de la cabeza vamos a hablar nosotros de los huesos de la cara y de los huesos del cráneo. Huesos de la cara y huesos del cráneo. Dentro de los huesos de la cara tenemos frontal, tenemos a los parietales, tenemos a los temporales, tenemos al occipital, que ahí no se puede ver, tenemos al huesito esfenoides y tenemos al hueso etmoides. ¿Qué es lo único que tienen que saber de los huesos de la cara? Del cráneo. ¿Quiénes son los únicos huesos pares del cráneo? Únicos huesos pares del cráneo: parietal y temporal. Parietal y temporal, huesos pares del cráneo. Si quieren una mnemotecnia, pueden colocar pateo. ¿Qué quiere decir eso? Pateo. Si es que les preguntan, huesos pares del cráneo: pa de parietal y teo de temporal. Ahí están los únicos huesos pares del cráneo. Los demás son huesos impares: frontal, occipital, esfenoides y etmoides. Dentro de los huesos de la cara vamos a hablar nosotros de los palatinos, los nasales, lacrimales o unguis, el cornete inferior, el cigomático o malar. También tenemos el maxilar superior. Hablamos del maxilar inferior, o también denominada mandíbula, y vamos a hablar del huesito Böhmer. Pregunta de examen: únicos huesos impares, ahora sí, impares de la cara. Únicos huesos impares de la cara. Hay una mnemotecnia también, pueden aprenderla como mambo. ¿Qué quiere decir mambo? Maxilar inferior y de Böhmer. Estos son los únicos huesos impares de la cara. Los demás vendrían a ser pares. No olvidemos, entonces, vamos reiterando los huesos del cráneo. Únicos huesos pares del cráneo: parietal, temporal. Únicos huesos impares de la cara: maxilar inferior o mandíbula y el Böhmer. Tenemos que saber nosotros también la parte de la cavidad orbitaria, y también no debemos dejar pasar lo que es el tabique nasal. Ha sido una pregunta de examen: ¿qué huesos forman o conforman el tabique nasal? El hueso etmoides y el hueso Böhmer. Etmoides y Böhmer, tabique nasal. Mientras que la cavidad orbitaria está conformada por el hueso frontal, cigomático o también llamado malar, maxilar superior, lacrimal o unguis, esfenoides. Este hueso esfenoides es llamado hueso murciélago. El hueso etmoides, también llamado balanza romana, y tenemos al palatino. Entonces la cavidad orbitaria está formada por estos huesos: frontal, cigomático, maxilar superior, lacrimal, esfenoides, etmoides y el palatino. Y el tabique nasal simplemente por dos huesos: etmoides y Böhmer. Dentro de lo que es esta parte tenemos a la vista inferior, pero de la base del cráneo. Dentro de lo que es la vista inferior tenemos que saber qué huesos forman el asa de la calavera y qué huesos van a formar el paladar óseo. Huesos que forman el asa de la calavera: malar y el temporal. Huesos que forman el paladar óseo: maxilar superior y el palatino. Ya. Dentro de las fontanelas tenemos que saber que tenemos 4 fontanelas muy importantes. La fontanela bregmática, también llamada mayor, también llamada frontal, es la famosa, o la que la mayoría de nosotros le llama como mollera. Bregmática o mollera es una fontanela que se va a cerrar entre los 18 y 24 meses. Se cierra entre los 18 y 24 meses. Va a tener una forma de rombo, como podemos observar aquí. Forma de rombo bregmática, frontal o mayor. No olvidemos eso. Ha sido pregunta del examen que recién ha pasado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Fontanela que tiene
forma de rombo, es llamada también frontal y se cierra entre los 18 y 24 meses, fontanela bregmática. También vamos a encontrar a la fontanela lambdoidea o también llamada fontanela occipital porque se encuentra en la parte anterior del cráneo. Como podemos observar, tiene una forma triangular, y se va a cerrar dentro del primer mes o el segundo mes de vida. No olvidemos. También tenemos a la fontanela térica, también llamada esfenoidea. Esta es una fontanela amorfa, es decir, no tiene forma y se va a cerrar dentro de los 3 meses. No olvidemos también a la fontanela astérica o mastoidea. Es una fontanela también amorfa, es decir, no tiene forma y se va a cerrar entre el primer mes o los 12 meses de vida. También llamada fontanela mastoidea. Dentro de lo que son ya los huesos en sí del cráneo, empezamos a hablar ya del hueso frontal. Tenemos aquí la parte de la cara anterior y tenemos a la cara inferior. La cara anterior, ¿a qué estructuras vamos a encontrar en la cara anterior de este hueso frontal? Lo más importante, la glabela. Es decir, que aquí vamos a encontrar una prominencia, miren, una prominencia frontal media. ¿Y cómo se le va a llamar a esta prominencia frontal media? Se le va a llamar con el nombre de glabela. También vamos a encontrar a una espina nasal, vamos a encontrar a los arcos ciliares, también vamos a encontrar nosotros al agujero supraorbitario, tenemos también a los vestigios de la sutura metópica. Sutura metópica, ¿con quién lo relacionamos? Con el hueso frontal. Sutura metópica, hueso frontal. Tenemos los arcos ciliares. También vamos a encontrar a la prominencia frontal media o también llamada glabela. Mientras que en la cara inferior vamos a encontrar dos estructuras, la fosita troclear y vamos a encontrar la escotadura etmoidal. Estas dos partes se encuentran en la cara inferior del hueso frontal. No olvidemos eso. Cara inferior del hueso frontal. ¿Quiénes encontramos? La fosita troclear. Aquí se encuentra la fosita troclear. Y también vamos a encontrar a la escotadura etmoidal. Dentro de lo que es el hueso parietal, continuando con el hueso parietal. En el hueso parietal vamos a hablar nosotros de una cara exterior y una cara interior. Dentro de lo que es la parte de la cara exterior del hueso parietal vamos a encontrar nosotros a la línea temporal superior. Aquí tenemos, miren, estas dos líneas son llamadas líneas temporales, pero de tipo superiores. Vamos a encontrar a la eminencia parietal y vamos a encontrar un agujero, el llamado agujero parietal. ¿Y quién va a emerger o quién va a pasar por este agujero parietal? Va a emerger la vena emisaria de Santorini. Vena emisaria de Santorini, agujero parietal. Y en la cara interior vamos a encontrar nosotros a la hoja de la higuera. ¿Qué es esta hoja de la higuera? Como podemos observar aquí, algunos vasitos, ¿no? Vasitos, aquí podemos ver a los vasos meningeos medios. Vasos meningeos medios, cara interior del hueso parietal. Aquí están. En el hueso temporal vamos a tener tres porciones. La porción escamosa, o también llamada concha, porción petrosa o también llamada peñasco, y la porción mastoidea. Dentro de lo que es la porción escamosa, como podemos observar, la porción escamosa, ¿qué estructuras vamos a encontrar aquí? A la apófisis cigomática. ¿Dónde se encuentra la apófisis cigomática? En la porción escamosa del hueso temporal. ¿Dónde se encuentra la apófisis mastoides? En la porción mastoidea del hueso temporal.
También vamos a encontrar a la ranura digástrica, o también llamado el ramillete de Riolano, y también vamos a encontrar nosotros dentro de la porción escamosa al conducto auditivo externo, o también llamado CAE. CAE, también llamado conducto auditivo externo, donde se encuentra porción escamosa del hueso temporal. También podemos encontrar a la cavidad glenoidea. Y en la porción petrosa o peñasco vamos a encontrar una apófisis también, pero en este caso encontramos a la apófisis estiloides. También vamos a encontrar a la fosita de Gasser, y también al KI. Ya no es CAE, sino es KI. ¿Qué quiere decir KI? Conducto auditivo interno. No olvidemos eso. Porción mastoidea, ¿qué apófisis presenta? Apófisis mastoides. Porción escamosa o concha, ¿qué apófisis presenta? Apófisis cigomática. Porción petrosa o peñasco, ¿qué apófisis presenta? Apófisis estiloides. ¿Dónde se encuentra ubicado el conducto auditivo interno? En la porción petrosa o peñasco. ¿Dónde se encuentra ubicado el conducto auditivo externo? En la porción escamosa. Ojo, recalcando que todo esto pertenece al hueso temporal. Entonces no olvidemos que el hueso temporal tiene tres partes: porción escamosa o concha, porción petrosa o peñasco, y también vamos a encontrar a la porción mastoidea. La porción escamosa, apófisis cigomática. Porción petrosa o peñasco, apófisis estiloides, y la porción mastoidea, apófisis mastoides. Entrando a la parte del hueso occipital, vamos a hablar de la cara postero-inferior y la cara antero-superior. En la cara postero-inferior, lo más importante aquí son los agujeros. Encontramos a los agujeros y a las apófisis, pero el agujero que vamos a encontrar en esta cara postero-inferior es el agujero magno. Agujero magno, cara postero-inferior del hueso occipital. Apófisis basilar, cara postero-inferior del hueso occipital. Cara antero-superior. Dentro de la cara antero-superior encontramos a la apófisis yugular. Apófisis yugular, cara antero-superior del hueso occipital. Las fosas cerebelosas, cara antero-superior del hueso occipital. Son los más preguntados. Agujero de magno, cara postero-inferior. Fosa cerebelosa, cara antero-superior. Apófisis basilar, cara postero-inferior. Y apófisis yugular, cara antero-superior. El hueso etmoides. Aquí tenemos al hueso etmoides. ¿Qué tenemos que aprender de este hueso etmoides? Las apófisis también. Va a presentar las apófisis crista galli, que se va a encontrar aquí. Esta es la llamada apófisis. Apófisis, aquí tenemos. Esta es la apófisis crista galli. ¿Por qué crista galli? Porque tiene forma de gallo, cresta de gallo, apófisis crista galli. También encontramos a la apófisis unciforme. Cornetes medios y cornetes superiores también le pertenecen al hueso etmoides. La lámina perpendicular y la lámina cribosa también le pertenecen al huesito etmoides. No olvidemos las apófisis crista galli y unciformes sobre todo. En la cara anterior y la cara posterior tenemos la cara anterior del hueso esfenoides. Miren, como ya les había mencionado, esfenoides es el llamado hueso murciélago. ¿Por qué se le conoce al esfenoides como hueso murciélago? Por su misma forma. Tiene una forma de murciélago, como pueden observar ahí en la imagen. Dentro de esto vamos a tener a las alas. Aquí en esta parte son las llamadas alas mayores. Vamos a encontrar también a las alas menores. Alas mayores y alas menores, cara anterior del hueso esfenoides.
Lo importante que las alas menores del hueso esfenoides me va a presentar una apófisis. ¿Qué apófisis me presenta? Las caras o las alas menores, la apófisis ingracias. La apófisis ingracias, alas menores del hueso esfenoides. También vamos a encontrar a la apófisis pterigoides y vamos a encontrar al conducto pterigoideo. Todo ello le corresponde a la cara anterior del hueso esfenoide. Y en la cara posterior vamos a encontrar a la silla turca. La silla turca del esfenoides. ¿Por qué es importante esta silla turca del esfenoides? Porque aquí se va a alojar una estructura, la llamada ¿quién? La llamada hipófisis. Y esta hipófisis ¿qué hace? Va a regular todo, ¿no? Regula todo en nuestro cuerpo. La hipófisis se aloja en la silla turca del hueso esfenoide. También en esta cara posterior encontramos a la apófisis clinoides y al conducto pterigoideo, como podemos observarlo en esta cara anterior también. Ahora lo más importante que tienen que aprender son las bases del cráneo. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto de las bases del cráneo, ojo, aquí tenemos una vista superior. Vamos a encontrar qué agujeros del cráneo o qué nervios craneales van a pasar por estos agujeros del cráneo. Tenemos a la lámina cribosa. La lámina cribosa va a pasar el primer par craneal. ¿Y quién es el primer par craneal? El nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a pasar por la lámina cribosa. También tenemos la fisura orbitaria superior. ¿Qué pares craneales pasan por aquí? El tercero, el cuarto, el sexto y el quinto par craneal. El quinto par craneal. Deben saber también que el quinto par craneal va a tener ramas V1, V2 y V3. V1, V2 y V3. Rama maxilar, rama mandibular y el agujero redondo, ¿vale? Tenemos también al conducto óptico que va a pasar por aquí, el segundo par craneal, el agujero redondo mayor, el V2, el agujero oval, el V3, el conducto auditivo interno, el séptimo y el octavo par craneal, el agujero yugular, encontramos al noveno, al décimo y al onceavo par craneal. Aquí más nos interesa el décimo par craneal, que es como tú, es vago, no es llamado también vago. El décimo par craneal es el vago. ¿Por dónde pasa el décimo par craneal? Por el agujero yugular. Pregunta de examen. El nervio vago, ¿por dónde va a pasar? Por el agujero yugular. Y tenemos al nervio craneal 12, que va a pasar por el agujero del conducto del hipogloso. Dentro de los huesecillos del oído medio vamos a encontrar por aquí. Miren, estos son los huesecillos del oído medio. Esto es lo más importante. Los huesecillos del oído medio. Vamos a encontrar al martillo, también llamado martillus, martillo o martillus yunque. Y encontramos en la parte de aquí al estribo o también llamado estapedio. No olvidemos esta parte de los huesecillos del oído medio. Pasando ya a lo que es el esqueleto apendicular, tenemos nosotros a la columna vertebral. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o también llamadas vértebras dorsales o también llamadas torácicas. Vamos a encontrar 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 a 5 vértebras coxígeas. Dentro de las curvas o curvaturas primarias encontramos a las vértebras torácicas y las vértebras sacras. Y las curvas secundarias, las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Tenemos una columna vertebral normal, ya habíamos visto, la parte de aquí son las cervicales, que son 7 cervicales. Tenemos por acá las 12 dorsales, 5 lumbares, las 5 sacras y el coxis que está por aquí, 4 a 5 coxígeos. Reiterando, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares,
5 vértebras sacras, 4 a 5 vértebras coxígeas. Esta parte es la de acá. Esto es aquí. Aquí está. En total tenemos 33 a 34 vértebras. Pero si es que les preguntan, ¿cuántos huesos presenta la columna vertebral? 26 huesos. ¿Cuántas vértebras presenta la columna vertebral? 33 a 34 vértebras. 33 a 34 vértebras la columna vertebral. ¿Cuántos huesos? 26. No nos confundamos en esos términos. Las partes de una vértebra, aquí tenemos el cuerpo vertebral, es decir, el cuerpo de la vértebra es todo esto que está aquí, el cuerpo de la vértebra. Vamos a encontrar también lo que es el arco vertebral, es todo esto, el arco vertebral, y vamos a tener también agujeros vertebrales, que ya vamos a ver por acá qué agujeros vertebrales vamos a encontrar. Aquí tenemos el cuerpo vertebral. En la parte anterior vamos a encontrar nosotros al pedículo, encontramos a la apófisis transversa. Esto es la apófisis transversa de una vértebra. Aquí está la apófisis transversa en el otro lado. Tenemos a la lámina, tenemos a la apófisis espinosa de una vértebra. Presenta entonces dos apófisis, apófisis transversa y una apófisis espinosa. Por aquí podemos observar también tenemos la apófisis transversa, miren, apófisis transversa. Por aquí tenemos también la apófisis articular inferior, apófisis articular inferior, aquí no se puede ver, pero aquí en una vista lateral ya lo observamos, apófisis articular inferior. También tenemos apófisis articular superior, la parte de acá. Encontramos al pedículo, aquí se encuentra también, como podemos observar. Y esto es el cuerpo de la vértebra, el cuerpo vertebral. Algunos tipos de vértebras, tenemos vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Diferencias, la vértebra cervical. ¿Cómo es su apófisis espinosa de la vértebra cervical? Es bifurcada, como pueden observar, bifurcada. La apófisis espinosa en una vértebra torácica es muy oblicua, muy oblicua. ¿Cómo es la apófisis espinosa en una vértebra lumbar? Horizontal. Entonces, diferencias. Vértebra cervical bifurcada, vértebra torácica muy oblicua y vértebra lumbar es horizontal. El agujero vertebral. El agujero vertebral en una vértebra cervical, como pueden observar, forma triangular. Una forma triangular. En la vértebra torácica el agujero no se puede observar ahí, pero como podemos observar es un poco redondo, ¿cierto? Redondo. Mientras que en la lumbar también no se puede observar ahí, pero tiene forma de triángulo. Por lo tanto, tanto la vértebra cervical como la vértebra lumbar, el agujero vertebral de estas dos vértebras son triangulares. Triangulares. Mientras que la torácica sería redondo. En la apófisis transversa, la vértebra cervical va a presentar el llamado agujero transverso. El agujero transverso. La torácica, una carilla articular, mientras que la lumbar van a presentar las llamadas costiformes. Costiformes. Tenemos también las apófisis articulares, como podemos observar aquí, son planas. Las apófisis articulares son planas. En las vértebras torácicas también, miren, son planas. Mientras que en las lumbares son ya un poco cilíndricas. Cilíndricas. Esas son las diferencias entre algunas vértebras. En este caso hemos tomado 3, cervicales, torácicas y lumbares. Vértebras atípicas. Empezamos con la
primera vértebra, la C1, también llamada atlas. Vértebra C1 llamada atlas. No tiene cuerpo vertebral, como habíamos visto en las otras vértebras. La vértebra C2, también llamada axis. ¿Y esta axis qué va a presentar? Va a presentar una apófisis. ¿Qué apófisis presenta la vértebra C2? La apófisis odontoides, cuya función principal de esta apófisis odontoides es articularse con la vértebra C1, es decir, ¿con quién se articula? Con el atlas. Por lo tanto, ¿mediante qué apófisis? Pregunta, ¿mediante qué apófisis el axis se articula con el atlas? Mediante la apófisis odontoides. Y tenemos por aquí al huesito sacrocoxis. Esta parte es llamado también el promontorio. Promontorio tenemos agujeros redondos y la parte del coxis. No debemos, a ver, vamos por aquí. Pregunta también ha sido de examen, la vértebra C6. La vértebra C6, ¿con qué nombre se le conoce por aquí a la C6? Se le va a conocer como tubérculo de Chassaignac. Tubérculo de Chassaignac. ¿Con qué nombre se le conoce a la vértebra C6? Tubérculo de Chassaignac. Y la vértebra C7 va a ser la llamada vértebra prominente. No olvidemos esos dos datos. Vértebra prominente y la vértebra tubérculo de Chassaignac. C6, tubérculo de Chassaignac. C7, vértebra prominente. C1, atlas. C2, axis. Ahí está, completo. Dentro de las curvaturas normales, debemos de saber esto. Que una vértebra, la columna vertebral normal va a tener una forma lineal. Un hombre, por ejemplo, ahí está. Pero vamos a observar la siguiente diapositiva. Las patológicas, mírenme. Hace rato habíamos trazado una línea, ¿cierto? Y tenía que seguir. En este caso no, mírenme. ¿Cómo se le llama esto? A esta curvatura anormal de la columna vertebral, escoliosis. Escoliosis. Y la escoliosis, ¿en qué personas mayormente se va a dar? En las personas embarazadas. Tenemos la sigfosis que se va a dar, miren, como pueden observar aquí, hay una pequeña prominencia. Esto se le va a llamar maleta o joroba. Esas son las personas que tienen joroba. La mayoría de personas ya conoce, ha visto personas con joroba. No quiere decir que sean jorobados, sino que tienen un defecto en la columna vertebral, cuyo nombre se le llama sigfosis. Y por último tenemos a la lordosis. Por aquí observamos a la lordosis, que es la desviación de la columna junto con la escoliosis. Ya para ir culminando con lo que es esta exposición de la primera semana de anatomía del sistema óseo, pues tenemos aquí ya para recapitular con la parte de la caja torácica que habíamos visto nosotros al huesito, si es que bien recuerdan, al inicio lo hice, el esternón. Esto es el esternón. ¿Y qué presentaba el esternón? Miren, vamos recordando. El esternón presenta, ahí está, mango o también llamado manubrio. Mango o manubrio. Tenemos aquí al cuerpo del esternón. Aquí ya está, cuerpo del esternón. A la apófisis sigfoides. Y también tenemos por acá a lo que en este caso vendría a ser el ángulo de Lowis. Recordando también que la apófisis sigfoides se va a cerrar entre los 40 y 45 años. 40 y 45 años esta apófisis sigfoides está cerrando. Y la parte de las costillas, ¿no? Tenemos 7 pares de costillas llamadas verdaderas.
5 pares de costillas falsas y tenemos 2 pares de costillas flotantes. Estas no tienen mucha importancia, ya alguna cantante, no sé, Shakira creo, fue la que se quitó las costillas flotantes. Entonces, recordando, 7 pares de costillas verdaderas, tenemos 5 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. La primera costilla, ¿con qué nombre se le va a conocer al primer par de costillas? Aquí están los primeros pares de costillas. Se le va a conocer como tubérculo de Lisfranc. Tubérculo de Lisfranc, los primeros pares de costillas. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Espero haya sido entendido. Muchas gracias.